mí me parece que en el contexto nacional hay un criterio de selectividad procesal, de discrecionalidad de los jueces y magistrados que a mí me llama poderosamente la atención. Algunos casos le dan una celeridad inaudita y a otros casos archívalo ahí, que duerma el sueño de los justos. Y entonces esa prelación jurídica que se debe dar en el marco de la presentación de los negocios y de los procesos no funciona. Y funciona con un criterio de discrecionalidad y selectividad procesal que yo no le encuentro ningún asidero. Porque yo le cito un ejemplo, licenciado, que a veces la Corte ni siquiera hace respetar su fallo. Y yo cuando hablo en este programa hago con las pruebas suficientes. Hay un caso civil de una empresa que se llama Eternity Chain, que tiene un fallo de la Corte Suprema de Justicia que dice páguenle contra Multicentro. Multicentro pone una administradora y entonces la jueza Mahiba Dixon no puede ir contra la administradora porque dice que la dueña es Multicentro. Oye, si está el principio de la acción pauliana. Entonces la jueza desconoce eso y desconoce el fallo, desafía el fallo. Luego ponen a una licenciada Carmen Jurado, que está ahora en el juzgado quinto civil. Y esta licenciada Carmen Jurado también rechaza una pretensión de que producto de la administración del Multicentro, la empresa Eternity Chain, que fue beneficiada con un fallo de la Corte Suprema de Justicia que dijo páguenle en el 2022, han pasado 3 años, mi querido doctor. Y la Corte no hace cumplir su fallo. Atención a los periodistas de Panamá. Yo hablo con las pruebas y a los medios de comunicación social. Entonces, me llama la atención que, por ejemplo, para el contrato minero, producto de la presión popular, los magistrados raudos y presurosos, en mi opinión, actuaron como debieron actuar, declarando el contrato inconstitucional, no la actividad minera per se, que está establecida constitucionalmente. Y ahí hay una discusión que va a venir a futuro con relación a este tema del contrato minero, que ahora lo traspolamos al contrato que guarda relación con Panama Ports. Le hago lo pongo en contexto, mi querido licenciado, para ver su confianza, pero mire el caso que yo le estoy diciendo, cómo la Corte no hace cumplir su fallo. Lo que quiero decir que alguien está impidiendo que la Corte cumpla su fallo, y tiene que ser algún magistrado o alguna magistrada, producto del fallo del Pleno del 2022, que ya tiene 3 años y no se cumple. ¿Cómo es posible que en un país que exige que se cumplan los tratados Torrijos-Carter, que derogamos el contrato minero, que lo declaramos inconstitucional producto de la reacción social que hubo en Panamá con eso, la Corte Suprema de Justicia no hace cumplir un fallo de sus magistrados del Pleno que dice que le paguen a una empresa, pero resulta que la otra, que no fue beneficiada, es poderosa? Y ahora algún magistrado, que vamos a averiguar quién es, o alguna magistrada, para decirlo aquí, como ya mencioné, la jueza Carmen Jurado y los secretarios. Fíjense lo que está ocurriendo en este caso, licenciado, y le digo a los actores, yo tengo todas las pruebas, tengo todo el expediente, así que Multicentro que me demande. Vamos a ver, que me demande, y que me demanden los magistrados por calumnia e injuria. Yo tengo las pruebas, tengo el expediente, y por eso puedo hablar como hablo. Entonces, algún magistrado está incidiendo, alguna magistrada, para que no se cumpla el fallo de la Corte Suprema, del Pleno de la Corte, que dice páguenle. Entonces, nosotros aquí estamos muy orondos. Se debe cumplir el tratado Torrijos-Carter y se debe cumplir el tratado de neutralidad. Ajá. Y el principio de especialidad de Martinelli no lo cumplimos. Y este caso, que está desde el 2022, tampoco lo cumplimos. Ni la Corte. Juezas que desafían el fallo de la Corte. ¿Cómo es posible eso? Si tú lo que tienes es que cumplirlo, licenciado. ¿Estoy equivocado yo o no? Para ilustrar a nuestra audiencia. Así es. Bien, usted ha tocado un tema. Yo estoy todos los días en los tribunales. Así es. Y lo que usted menciona sobre la selectividad en algunos casos, la falta de seriedad con la que se manejan algunos temas, es 100% así. Y fíjense, eso tiene un efecto social. Sin duda. Que es que
pareciera fácil violar la ley, pareciera fácil incumplir los contratos, porque la respuesta que recibe la parte afectada frente a una situación demora o no se cumple. Entonces la gente prefiere resolver los problemas a su manera, y esta es una situación que debe llamar la atención, porque yo creo que los tribunales de justicia deben brindarle a la sociedad confianza, deben brindarle seguridad jurídica de que si usted resulta afectado en alguna medida, usted va a recibir esa protección del Estado a través de los tribunales de justicia y va a recibir el restablecimiento de su derecho. Pero ¿qué ocurre en la práctica? Se dan temas como lo que está mencionando el doctor Julio aquí, que realmente llaman a la reflexión. Definitivamente en algunos casos, preocupación. Por supuesto, en algunos casos vemos cómo la Corte Suprema de Justicia y los tribunales actúan de una manera rápida. Licenciado, sáqueme de una duda. ¿Cómo usted se explica que un fallo del Pleno de la Corte, los jueces de primera instancia, los jueces civiles, no lo hagan cumplir y ponen todo tipo de arandela? ¿Usted sabe cuál es el fondo del tema? Que los secretarios también se prestan para eso y emiten resoluciones en las que tú tienes que presentar recursos de apelación frente a esas resoluciones. Por supuesto. Y se te puede caer el caso si en una te distraes, te tumban el caso del Pleno de la Corte. Entonces tienes que estar alerta y tienes que ir todos los días a los juzgados para ver si hay algún edicto publicado. Y entonces estás ahí, tienes 5 días para apelar, tienes 3 días, tienes el proceso que se establece. Lo cual es realmente un absurdo, porque ahí hay un fallo del Pleno. ¿Qué más vueltas le vas a dar al fallo del Pleno, mi querido doctor? Sáqueme de la duda. No hay ninguna justificación, no hay razón alguna para que un juez de circuito incumpla con un fallo que emite la Corte. Así como denunciamos a Mauricio Madison, le digo a la juez Carmen Jurado y le digo al secretario y a los secretarios, a los asistentes que se prestan para esta corrupción, que denuncien al magistrado o a la magistrada que está detrás de este incumplimiento. Y le hago un llamado a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que creo está actuando con la debida diligencia en este caso. Oye, van a cumplir su fallo. Por eso mis dudas con relación por los altos intereses que estamos hablando de una empresa poderosa, que esa demanda de inconstitucionalidad de ustedes vaya a prosperar sin un juicio civil, donde alguien que tiene que pagar una suma irrisoria no la paga y no se cumple el fallo del Pleno. Doctor, la historia juzgará Julio Macías a aquellos personajes que no cumplen con su deber. Nosotros hemos cumplido como panameños, como abogados, que hemos detectado una situación de irregularidad, una situación que atenta contra los principios más elementales de la Constitución política, y está en manos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia enderezar esta situación, corregir lo que se ha hecho mal y declarar inconstitucional este contrato lesivo a los intereses del país. ¿Qué procedimiento sigue ahora entonces que la Corte lo remita a la En primer lugar, la Corte debe admitir la demanda. Una vez admitida, debe correrle traslado ya sea al Procurador de la Administración o al Procurador General de la Nación. Posteriormente se fija un aviso en el periódico por 10 días y se abre el periodo para que cualquier parte interesada, cualquier persona pueda presentar sus alegaciones. Y una vez cumplido este periodo, pues la Corte deberá decidir el mérito de la demanda. Buen punto, licenciado. Lo felicito a usted y al doctor Norman Castro por hacer valer esta demanda. Se lo digo en usted de Colón. Así es, se lo digo en buen colonense o en buen panameño. Juegue vivo con el vencimiento de los términos. Así que es. Ahí los pretenden en madrugada. Usted de los Macías Cerezo. De los Macías de Colón. Esa gente famosa. Saludos allá. Julio, yo creo que para cerrar el programa debemos agradecerle al doctor y decirle a toda la ciudadanía que el mal manejo de las concesiones en los puertos es una de las causales para que Donald Trump esté armando un caso, entre comillas, jurídico de violación del tratado para justificar cualquier mecanismo de presión de cualquier naturaleza económica, política sobre Panamá. Estas cosas que están ocurriendo es lo que se llama debilitamiento institucional, y cuando las calificadoras de riesgo le exigen a los gobiernos, el fortalecimiento institucional significa esto: corregir y hacer los ajustes necesarios en la justicia. Para los abogados, voy a seguir denunciando esta corrupción en los juzgados civiles y hoy lo subo a las redes sociales. Le digo a la jueza Carmen Jurado, civil,
cumpla el fallo del Pleno de la Corte, señora jueza, si no aquí la vamos a descubrir. Nos vamos, don Valentín.